Todo comenzó aquella tarde en Guadalajara, cuando Alejandro Montiel, un multimillonario acostumbrado a tenerlo todo bajo control, salía de una reunión en el centro financiero. El sol caía detrás de los edificios, tiñendo el asfalto con un tono dorado. Los claxones, el murmullo de la ciudad, el paso de la gente apresurada, todo formaba parte de una rutina que él conocía demasiado bien. Su chofer lo esperaba con el coche encendido, el aire acondicionado y la misma pregunta de siempre. ¿A casa o a la oficina, señor Montiel? A casa, respondió sin levantar la mirada del teléfono. Pero algo, un simple reflejo en la ventana del edificio de enfrente, lo hizo detenerse. Giró la cabeza, y ahí la vio. En la acera opuesta, frente a una farmacia, una mujer sostenía 3 mochilas pequeñas mientras acomodaba los uniformes escolares de 3 niños. Eran idénticos. Mismo corte de cabello, misma estatura y algo más. Alejandro no supo explicarlo al principio. Solo sintió un vacío en el estómago, una especie de mareo súbito. Hasta que uno de los niños levantó la vista. Tenía sus mismos ojos, su misma sonrisa. Esa mezcla de curiosidad y desafío que él recordaba haber visto en el espejo cuando era niño. En ese instante, el ruido del tráfico se desvaneció. La ciudad entera pareció detenerse. Alejandro apoyó una mano en la puerta del coche y murmuró, casi sin aire. «No puede ser. Su asistente, Rodrigo», notó su expresión por el retrovisor. «¿Todo bien, señor?» Pero Alejandro no respondió. Solo pronunció 2 palabras que cambiarían el rumbo de su vida. «¡Detén el coche!». El chofer frenó de golpe. Alejandro abrió la puerta, cruzó la calle corriendo entre bocinazos y frenadas. La gente lo miraba con desconcierto. Nadie entendía qué hacía ese hombre elegante, con traje oscuro y corbata de seda, corriendo como si el mundo se fuera a acabar. Cuando llegó a la esquina, buscó con la mirada entre la multitud. Pero la mujer ya no estaba. Solo alcanzó a ver cómo un taxi amarillo se perdía entre los coches, girando hacia López Mateos. «¡Mariana!», gritó, sin saber si realmente quería que ella lo oyera. El eco de su voz se perdió en el ruido del tráfico. Esa mujer era su pasado, Mariana Ríos, la única persona a la que había amado de verdad, y la única que había logrado herirlo lo suficiente como para hacerlo huir. Los 3 niños desaparecieron con ella, como si la tierra se los hubiera tragado. Alejandro permaneció unos segundos en medio de la calle, sin saber qué hacer. Los conductores le gritaban que se apartara, las luces de los coches lo cegaban, y su respiración era tan agitada que sintió que el pecho le iba a estallar. Rodrigo bajó corriendo. «Señor, ¿quiere que la busquemos?», reconoció a la mujer. Alejandro asintió lentamente. «Sí, la reconocí». Subió al coche sin decir más palabra, la mirada fija en el parabrisas, en silencio. Durante el trayecto hasta su departamento en Providencia, no pronunció una sola frase. Su mente solo repetía las imágenes, los rostros de los niños, sus gestos, el brillo de sus ojos. Cada detalle era una punzada de duda y de culpa. Habían pasado 6 años desde que Mariana desapareció de su vida. Se habían dicho cosas duras, imperdonables. Él se había refugiado en su trabajo, en los negocios, en su futuro con Beatriz Salgado, su socia, su prometida, la mujer que representaba estabilidad y poder. Pero esa tarde, frente a la glorieta La Minerva, el pasado regresó con rostro de niño. Al llegar a casa, Alejandro no encendió las luces. Dejó el teléfono sobre la mesa, se quitó el saco y se sirvió un trago. La ciudad brillaba detrás del ventanal, pero él solo veía aquella escena en bucle. La mujer, los 3 niños, la mirada. «¿Y si?», pensó. No se atrevía a completar la frase. Tomó aire, apoyó los codos sobre la mesa y cerró los ojos. Recordó el día en que Mariana le había dicho que no podía seguir soportando su ausencia, sus promesas pospuestas, su miedo al compromiso. Recordó su voz quebrada cuando se fue, dejando solo una carta que él nunca quiso abrir. Ahora, 6 años después, esa carta aún estaba guardada en el mismo cajón del escritorio.
Nunca había tenido el valor de tocarla. La copa se le resbaló de la mano. El vidrio se quebró contra el suelo, y en ese sonido algo se quebró también dentro de él. Esa noche no cenó, no respondió llamadas, no encendió la televisión. Solo se quedó mirando el reflejo de la ciudad en los ventanales, como si buscara en las luces alguna respuesta. Afuera, el ruido seguía igual. Pero dentro de él, algo había cambiado para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Montiel, el hombre que jamás perdía el control, sintió miedo. No al fracaso, no al escándalo, no a la pérdida de su reputación, sino al descubrimiento de que quizás había cometido el error más grande de su vida. A las 11:30 de la noche, tomó una decisión. Fue hasta el estudio, abrió el cajón inferior del escritorio y sacó una pequeña caja de madera. La había sellado años atrás, jurando no volver a tocarla. Dentro estaban las fotografías de aquel verano en Puerto Vallarta, una carta sin abrir y una prueba de embarazo que ella le había dejado. El corazón le latía con fuerza. No podía seguir ignorando el pasado. Apretó los puños. Si esos niños son míos, pensó, no puedo esconderme otra vez. Mientras se servía otro trago, escuchó su propio reflejo susurrar, ¿y si ya es demasiado tarde? El eco de esa pregunta lo acompañó hasta la madrugada. Afuera, las luces de Guadalajara se iban apagando una a una. En el silencio del departamento, solo se escuchaba el tic-tac del reloj y el ruido de su respiración. Y allí, en medio de esa soledad, Alejandro comprendió que había llegado el momento de abrir la caja, y el pasado con ella. Pero antes de hacerlo, miró por última vez la ciudad desde su ventana. En algún punto, entre las luces y las sombras, estaban Mariana y esos 3 niños que parecían llevar en el rostro la mitad de su historia. «Mañana», murmuró, «mañana los encontraré». Y con esa promesa se recostó en el sofá, sin cerrar los ojos, esperando el amanecer como quien espera un juicio. Esa noche, Alejandro Montiel no podía imaginar que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría no solo su destino, sino también la manera en que entendería el amor, la culpa y la familia. Y mientras la ciudad dormía, una voz cálida se colaba entre los pensamientos del espectador. Suscríbase y comente desde qué ciudad nos ve. En el próximo episodio, le enviaré un abrazo muy especial, porque esta historia apenas comienza. Esa misma noche, antes de que el reloj marcara las 12, Alejandro abrió la caja que no tocaba desde hacía 6 años, y lo que encontró dentro cambiaría todo. La tapa de madera crujió al abrirse. Un olor a papel viejo y perfume antiguo escapó de la caja, como si el tiempo hubiera estado contenido ahí dentro, esperando ese momento. Alejandro pasó los dedos por encima de una fotografía. Era él, más joven, con una sonrisa franca, el cabello despeinado por el viento, y a su lado, Mariana. Ella tenía un vestido blanco, sencillo, el rostro iluminado por el sol de la playa. En la imagen se veía felicidad, esa clase de paz que uno cree eterna cuando es joven y todo parece posible. Debajo de las fotos había una carta doblada con cuidado. Reconoció su letra. La había visto cientos de veces, en notas que ella le dejaba sobre el escritorio, en mensajes cortos que él nunca respondió. Dudó en abrirla. Finalmente, la desplegó. Alejandro, no busco tu perdón. Solo necesito decirte que me voy porque no puedo seguir esperando a que decidas si quieres estar aquí. No me interesa tu dinero ni tus promesas. Solo quería que me miraras sin miedo. Pero entiendo que el amor no puede pedirse como un favor. Cuídate. Y si alguna vez piensas en mí, que sea sin reproche. La letra temblaba en las últimas líneas. Alejandro la leyó 3 veces. Sintió un nudo en la garganta. Había pasado tanto tiempo, pero esas palabras aún dolían como si las escuchara por primera vez. Debajo de la carta, una pequeña bolsa plástica contenía algo que lo hizo retroceder un paso. Una prueba de embarazo. En la parte posterior, un nombre escrito con marcador azul. Mariana Ríos, abril. El aire se volvió pesado. Alejandro apoyó las manos sobre la mesa y respiró profundamente.
No podía engañarse más. Aquellos niños que había visto no eran una coincidencia. Tomó el teléfono. Dudó por un instante, pero luego marcó. «Rodrigo», dijo con voz tensa, «necesito que encuentres a una mujer. Vive en Guadalajara. Se llama Mariana Ríos. Tiene 3 hijos». El silencio del otro lado fue largo. «¿3 hijos?», preguntó Rodrigo incrédulo. «¿Y quién es ella, señor?». «Alguien que nunca debí perder», respondió Alejandro. Rodrigo, acostumbrado a obedecer sin hacer preguntas, solo dijo: «Lo haré, pero necesito más información». Alejandro abrió una carpeta vieja donde aún guardaba documentos de su pasado personal. «Trabajó conmigo en la fundación hace años. Quizá todavía tenga amigos en el área de educación o en algún centro comunitario. Averigua todo lo que puedas». «Entendido», contestó Rodrigo. Al colgar, Alejandro se quedó mirando el reflejo de su propio rostro en el ventanal. Se veía distinto, más cansado, más humano. Tal vez era la primera vez en mucho tiempo que no pensaba en accionistas, inversiones ni juntas, sino en personas. Esa noche apenas durmió. Caminaba de un lado a otro, imaginando cómo sería el reencuentro. ¿Qué le diría? ¿Cómo justificar 6 años de silencio? ¿Cómo mirar a 3 niños a los ojos y explicarles por qué no estuvo ahí? A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era Rodrigo. «La encontré, señor. Vive en la colonia americana, en un edificio pequeño, cerca de una escuela primaria». Alejandro sintió un impulso de salir corriendo en ese mismo momento, pero contuvo la emoción. «Gracias, Rodrigo. No hagas nada más por ahora. ¿Quiere que la contacte?». «No. La veré yo mismo». Colgó. Durante todo el día, fingió normalidad. En la oficina, revisó documentos, asistió a una reunión con Beatriz, que notó su distracción. «¿Pasa algo, Alejandro?», preguntó ella, con esa voz dulce que usaba cuando intuía peligro. Él negó. «Solo estoy cansado». Pero Beatriz no se convenció. Lo miró de reojo mientras hablaba con los inversionistas. Sabía que algo lo estaba sacando de su centro. Al caer la tarde, Alejandro condujo él mismo por las calles arboladas de la Americana. El sol se filtraba entre los cables y las fachadas antiguas. Había niños saliendo de la escuela, madres con mochilas en los hombros, risas, bicicletas. Todo parecía tan lejos de su mundo habitual. Se estacionó a media cuadra del edificio que Rodrigo le había indicado. Bajó el vidrio y esperó. A los pocos minutos, la vio. Mariana caminaba con paso firme, el cabello recogido, sosteniendo de la mano a uno de los niños mientras los otros 2 corrían adelante. No necesitó más para saberlo. Eran sus hijos. El pecho le dolía. Quiso salir, acercarse, decir su nombre, pero no lo hizo. Se quedó observando en silencio, con la certeza de que esa escena, tan simple, tan cotidiana, era el reflejo de todo lo que había perdido. Cuando Mariana y los niños desaparecieron dentro del edificio, Alejandro permaneció allí, inmóvil. El motor del coche seguía encendido, pero él ya no escuchaba nada. En ese momento comprendió algo. No podía acercarse sin una razón clara. No podía irrumpir en su vida solo porque lo atormentaba la culpa. Si iba a hacerlo, debía ser con respeto, con humildad, con la disposición de reparar, no de invadir. Apretó el volante. «Poco a poco», murmuró. «Esta vez no voy a huir». Regresó a casa cuando ya caía la noche. La ciudad encendía sus luces, los cafés de Arcos Vallarta se llenaban de gente, y él sentía que una etapa nueva se abría ante él. Mientras se servía una copa, el teléfono volvió a sonar. Era Rodrigo. «¿Y ahora qué, señor?». Alejandro miró por la ventana, con el reflejo de las luces en los ojos. «Ahora, Rodrigo, voy a enfrentar mi pasado». Y en el fondo de su alma, una voz suave, quizás la de Mariana, quizás la suya propia, le susurraba que el verdadero desafío no era encontrarla, sino demostrar que había cambiado. Esa noche, mientras el silencio cubría la ciudad, Alejandro tomó su decisión. Al día siguiente, esperaría frente a ese edificio. No sabía qué iba a decir, pero sí sabía que no volvería a perder la oportunidad de mirar la verdad a los ojos. Y en esa decisión
comenzaba el principio de su redención. A las 4 en punto, el sol inclinaba su luz entre los árboles de la Americana. El aire olía a pan recién horneado y a hojas húmedas. Alejandro estacionó media cuadra atrás, con la espalda tensa y las manos frías. Había esperado ese momento desde la noche anterior. No llevaba escoltas, tampoco prisas, solo una decisión. Vio la puerta del edificio abrirse. Primero salió un niño con una mochila azul y un parche de cohete. Luego su hermano, con la misma mochila y un raspón leve en la rodilla. El tercero apareció detrás, ajustándose el suéter con seriedad. Los tres compartían esa mirada viva que a él le resultaba insoportable y hermosa a la vez. Mariana salió última. Llevaba el cabello recogido, una playera sencilla y un gesto sereno. Saludó al portero, revisó que los cierres de las mochilas estuvieran bien, y repartió monedas en 3 manos pequeñas. «A la tiendita de la esquina y de regreso», dijo con calma. «1 por 1 en la fila. Nada de carreras». Los niños asintieron con disciplina. Empezaron a caminar, debatiendo en voz baja si comprarían gomitas o paletas. Alejandro respiró hondo, bajó del coche y dio 3 pasos hacia ellos. Cuando Mariana levantó la vista, sus ojos se encontraron. No hubo gritos, no hubo escenas, tampoco reproches, solo un silencio que decía demasiado. «Hola, Mariana», susurró, como si esa palabra le costara una vida entera. Ella inclinó la cabeza con una cortesía casi antigua. Observó su rostro, su postura, el temblor leve en sus dedos. Después miró a los niños, que ya doblaban la esquina hacia la tiendita. «Tienes buen timing», respondió. 5 minutos antes y los asustabas. 5 después y no me encuentras. Alejandro sonrió sin alegría. «No quiero asustarlos, ni molestarte. Solo necesitaba verte». «Ya me viste», dijo ella, con la voz en orden. «¿Qué necesitas exactamente?» Él tragó saliva. Las palabras se le amontonaron en el pecho. «Quiero hablar. Del pasado. Y del presente. Si me dejas». Mariana miró el reloj. El sol le marcaba el pómulo con una línea de luz suave. No había dureza en su gesto, pero sí límites claros. «Los niños regresan en 5 minutos. No voy a hablar aquí. Ellos no tienen por qué cargar con conversaciones adultas en la banqueta. Lo entiendo. Y tampoco voy a aceptar promesas vagas», añadió. «Si buscas limpiar tu conciencia, ve a confesar a otra parte. Si vienes por los niños, tendrás que aprender a caminar, no a correr». «No vengo a imponer nada», dijo él. «Vengo a escuchar». Mariana sostuvo su mirada. No encontró soberbia ni urgencia incontrolable, pero sí un miedo honesto y una necesidad de arreglar lo roto. Respiró despacio. «Mañana», decidió. 15 minutos. Solo 15. En una cafetería por Arcos Vallarta. Llegas a tiempo, escuchas, respondes lo que te pregunte y te vas. ¿Te parece? «Me parece», dijo Alejandro, y su voz se quebró apenas. «Otra cosa», agregó ella. «Si dices que vas, vas. Sin mensajes de última hora ni llamadas de tu asistente. Si cancelas una vez, no hay segunda. Estaré ahí». En ese instante, los niños regresaron con una bolsa de papel cada uno. El primero traía gomitas, el segundo, una paleta de tamarindo, el tercero, un chocolate pequeño. Alejandro los observó con una mezcla de orgullo y vergüenza. Quiso presentarse, decir su nombre, preguntar por la tarea del día. Se contuvo. «¿Todo bien, mamá?», preguntó el que llevaba el chocolate, con tono protector. «Todo bien», dijo Mariana. «Este señor es un conocido. Ya nos íbamos». Alejandro bajó la mirada. Comprendió el peso de esa palabra. Conocido. Era un lugar seguro para los niños. Nada que los confundiera. Nada que los obligara a tomar partido. Él asintió. «Fue un gusto», murmuró. «Que tengan una linda tarde». «Gracias», dijo el de la paleta, educado. Mariana hizo un gesto breve, cordial, y los 4 se alejaron. Alejandro los siguió con la mirada hasta que doblaron la esquina. Sintió un alivio extraño. No había conseguido más que 15 minutos.
Pero, por primera vez, había respetado un ritmo que no era el suyo. Se quedó parado un momento, escuchando el rumor del barrio. Una bicicleta chirriante, un perrito ladrando, el vendedor ambulante anunciando pan dulce. Todo parecía más nítido, como si la ciudad le hablase con otra voz. Regresó al coche y encendió el motor. Antes de arrancar, un pensamiento se le adelantó a la lógica. No puedo fallar mañana. Lo repitió en voz baja, como un compromiso. No consigo mismo, sino con quienes merecían algo más que un arrepentimiento tardío. Mientras caía la tarde, pasó por Arcos Vallarta para ubicar la cafetería. Vio mesas de madera, tazas humeantes, gente leyendo en silencio. Imaginó a Mariana sentada junto a la ventana, midiendo cada palabra. Imaginó a los niños haciendo la tarea en casa, sin saber que la conversación del día siguiente podía mover su historia entera. El teléfono vibró. Rodrigo. ¿Alguna novedad, señor? Sí, dijo Alejandro. Mañana tengo una conversación importante. Necesito que revises algo. Escuelas cercanas a la americana. Actas de nacimiento públicas. Lo que sea que esté disponible sin invasiones. No cruces ninguna línea. Entendido. Ético y básico. ¿Algo más? No llames a nadie. No alarmes a nadie. Solo prepara información. Y... Rodrigo. Gracias. Para eso estoy, señor. Alejandro colgó y se quedó mirando el cielo que cambiaba de color. Sabía que el verdadero reto no era reunir datos, sino sostener la humildad. 15 minutos podían ser un puente o una frontera. Cuando llegó a su departamento, no encendió la televisión. Dejó el teléfono boca abajo. Calentó un plato sencillo y lo dejó a medias. Caminó por el ventanal como quien recorre un recuerdo. Pensó en la palabra conocido. Le dolió. También lo orientó. Si quería ser algo más, tendría que ganarlo con actos pequeños, constantes. La noche avanzó sin sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía 3 mochilas azules, 3 manos pequeñas, y la serenidad de Mariana poniendo límites sin herir. Repasó preguntas que no debía hacer, respuestas que merecían silencio, disculpas que tenían que esperar su momento. A las 2 de la mañana, envió un último mensaje a Rodrigo. Mañana confirmo hora exacta, no me llames durante la reunión. Luego apagó la luz. La ciudad respiró con él, lenta. Y en ese silencio, una certeza lo sostuvo. Al amanecer, tendría la oportunidad de demostrar que había aprendido a escuchar. Lo que no sabía era que en la cafetería, la verdad llegaría en gotas, y que cada una pesaría más que una confesión entera. El reloj marcaba las 4 de la tarde cuando Alejandro llegó a la cafetería de Arcos Vallarta. Llevaba media hora de adelanto. El lugar olía a café recién molido y a pan de mantequilla. Las ventanas dejaban pasar la luz dorada del atardecer. Se sentó junto a la pared, donde podía ver la puerta sin llamar demasiado la atención. Pidió un americano sin azúcar. Lo sostuvo entre las manos como si el calor de la taza pudiera darle calma. Cada vez que alguien entraba, su pulso se aceleraba. A las 4:20, Mariana cruzó la puerta. Vestía sencillo, sin maquillaje, con esa naturalidad que Alejandro recordaba y que tanto lo desarmaba. Se acercó con paso firme. No había rastro de timidez en su mirada, solo una serenidad vigilante. «Llegaste temprano», dijo, sin reproche ni sonrisa. «Temía que pensaras que no vendría», respondió él. «Si no venías, solo confirmabas lo que ya sabía, pero estás aquí. Eso cuenta». Se sentó frente a él. Pidió un té. Durante unos segundos, el ruido de las tazas y las conversaciones ajenas llenó el silencio entre ambos. «No quiero dar vueltas», empezó ella. «Sé por qué estás aquí. Me viste con los niños». Alejandro asintió, bajando la mirada. «Sí, y necesito saber la verdad, no para exigirte nada, solo para entender». Mariana entrelazó las manos sobre la mesa. Entender no siempre da paz, a veces solo abre heridas. «Pero está bien», pregunta. «¿Son?» No pudo terminar. Ella lo observó, con compasión y firmeza. «Son mis hijos. Y son felices. Eso es lo que importa». «No pregunté si eran felices», dijo él en voz baja.
Pregunté si son míos. Mariana guardó silencio. Tomó un sorbo de té. Diego, Lucas y Tomás nacieron 6 meses después de que te fuiste. No te busqué. No quería mezclar su infancia con tus decisiones. Tú ya tenías un futuro trazado, y yo tenía 3 vidas que cuidar. Alejandro respiró hondo. Tenía derecho a saberlo. ¿Derecho?, repitió ella con serenidad. Después de desaparecer, de no responder una sola llamada, de romper sin mirar atrás, los derechos se sostienen con presencia, no con poder. Él bajó la cabeza. Tienes razón. No hay excusas. Mariana lo miró largo rato antes de hablar. No estoy aquí para reprocharte, pero tampoco para permitir que entres y salgas cuando quieras. Mi prioridad son ellos, no tu arrepentimiento. No busco limpiar mi culpa, respondió. Busco reparar lo que aún pueda. Entonces entiende esto, dijo ella. No necesito dinero, ni protección, ni tu apellido. Lo que necesitan mis hijos, si algún día los conoces, es estabilidad. No promesas huecas, no visitas intermitentes. Alejandro la escuchó en silencio. Cada palabra era un espejo. Mariana sacó algo de su bolso. 3 actas de nacimiento dobladas con cuidado. Aquí está la de Diego, dijo, mostrando una hoja. En el espacio del padre está en blanco. En las otras 2 también. Lo hice así por decisión. No para negarte, sino para protegerlos de un vacío que no sabía si ibas a llenar. Él tomó las hojas con manos temblorosas. Mariana, no digas nada, interrumpió. Si quieres acercarte será poco a poco. Si fallas una sola vez, te alejas. Y no vuelves. No pienso permitirles más ausencias. Alejandro sintió un peso inmenso, pero también una claridad nueva. Haré lo que digas, prometió. Veremos, respondió ella, sin dureza pero sin esperanza. Terminó su té y se levantó. Debo irme. Los niños me esperan. Él se puso de pie. Gracias por venir. Mariana asintió. Antes de salir, se volvió un instante. No busques atajos, Alejandro. Las verdades no se compran con dinero ni se arreglan con flores. Se demuestran con tiempo. Él se quedó mirando la puerta cerrarse tras ella. En la mesa quedaron las 3 actas, el aroma del té y una frase que no dejaba de resonar. Si quieres acercarte, será poco a poco. Esa noche, mientras guardaba los documentos en su escritorio, Alejandro supo que el camino que acababa de iniciar sería largo. Pero por primera vez, no lo asustaba. Miró una foto vieja que había dejado sobre la mesa. Él y Mariana riendo bajo el sol de Puerto Vallarta. Sonrió con tristeza. Esta vez no voy a irme, susurró. Y con esa promesa silenciosa, empezó a imaginar cómo sería el día en que esos 3 niños escucharan su voz por primera vez. Lo que Alejandro aún no sabía era que su búsqueda por acercarse no solo despertaría viejos sentimientos, sino también viejos enemigos que no lo dejarían en paz. Esa tarde, el cielo de Guadalajara tenía un tono gris plateado. Alejandro caminaba por la avenida Chapultepec, con el paso incierto de quien no sabe si busca consuelo o castigo. Habían pasado 3 días desde su conversación con Mariana, y cada palabra seguía resonando dentro de él. No dormía bien, no trabajaba con la misma concentración. Todo lo demás, las reuniones, los contratos, los correos urgentes, le parecía un ruido lejano. Rodrigo le había dado el número de una mujer llamada Lorena, una antigua amiga de Mariana. Tal vez ella pueda darte contexto, le dijo. Alejandro dudó, pero la curiosidad venció al miedo. La citó en un restaurante discreto, con terraza cubierta de bugambilias. Llegó unos minutos antes y pidió agua mineral. Observó el ir y venir de la gente, las risas de los jóvenes en las mesas vecinas, la música suave de fondo. Cuando la vio entrar, la reconoció al instante. Lorena no había cambiado tanto. El cabello más corto, las líneas de expresión más marcadas, pero los mismos ojos agudos, atentos, difíciles de engañar. «No puedo creer que me hayas buscado después de todo este tiempo», dijo ella al saludarlo. «¿Qué te trae por aquí, Alejandro Montiel?» «Mariana», respondió sin rodeos. «La vi hace unos días, con 3 niños». Lorena se acomodó en la silla y soltó un suspiro.
Ya imaginaba que eso te iba a sacudir. La vida tiene un modo curioso de ajustar cuentas, ¿no crees? No vine a justificarme, dijo él con voz baja. Solo quiero entender qué pasó. Lo que pasó, empezó ella sin rencor pero con firmeza, fue que la dejaste sola en el peor momento, y ella decidió no mirarse más en el espejo de tu miedo. Alejandro asintió, con humildad. Sé que no tengo defensa, pero necesito saber cómo fue todo, cómo logró salir adelante. Lorena tomó un sorbo de agua antes de responder. Después de que te fuiste, intentó seguir con su trabajo en la fundación, pero cuando descubrió el embarazo, prefirió desaparecer. No quería lástima ni chismes. Vendió su coche, alquiló un pequeño departamento y empezó a dar clases particulares. Alejandro la escuchaba en silencio. Cada frase era una herida nueva. Durante meses, continuó Lorena, apenas dormía. Me acuerdo de visitarla una noche y verla con un bebé en brazos y otro llorando en la cuna. Tenía ojeras profundas, pero una calma que me descolocó. No necesito nada, me dijo. Solo tiempo para acostumbrarme a esta nueva forma de amar. ¿Y el tercero?, preguntó Alejandro, con un hilo de voz. El tercero llegó por sorpresa, respondió Lorena. Los médicos decían que no era probable, pero la vida no pide permiso. Mariana casi no tenía dinero, pero nunca aceptó ayuda más allá de lo esencial. Era terca, orgullosa y también valiente. Alejandro apretó los puños sobre la mesa. Debí estar ahí. Sí, dijo Lorena. Debiste, pero no lo estuviste. Y ahora lo que importa es lo que vas a hacer con ese debí. El silencio que siguió fue largo. Afuera, los árboles se mecían con el viento. Una pareja reía en la mesa de al lado, ajena a ese diálogo que pesaba más que cualquier reproche. Ella no te odia, ¿sabes?, añadió Lorena. Pero tampoco te necesita. Y eso es más difícil de aceptar para alguien como tú. Alejandro levantó la vista. No quiero que me necesite. Solo quiero ser digno de estar cerca. Lorena lo miró con atención, buscando si había verdad en esa frase. Si eso es cierto, tendrás que demostrarlo con hechos, no con discursos. Mariana no cree en palabras. Se acostumbró a que la gente hablara mucho y cumpliera poco. Lo entiendo, respondió él. Y no pienso rendirme. Ella suspiró. Mira, Alejandro. Mariana rehizo su vida con base en lo que tú rompiste. Si decides volver, no puedes hacerlo a medias. Porque esta vez no hay ensayo. Si das un paso, será para quedarte. Alejandro asintió lentamente. Si vuelvo, será en serio. Entonces prepárate para oír cosas que no te gusten, dijo Lorena. Porque la verdad no siempre sana al principio. Él sonrió con tristeza. La verdad ya empezó a curar. Aunque duela. Lorena lo observó unos segundos más, y algo en su expresión se suavizó. Siempre fuiste un hombre complicado, Alejandro. No cruel, pero sí distante. Tal vez este sea el momento de aprender a mirar de frente. Eso intento, murmuró. Lorena se levantó y dejó unas monedas junto a la taza. Mariana no sabe que viniste a verme, y no pienso decírselo. Si quieres arreglar algo, hazlo tú mismo. Pero prométeme una cosa. Si vuelves a fallar, no la busques más. Ni a ella, ni a los niños. Te lo prometo. Ella asintió. Entonces buena suerte, y ojalá, por una vez, la merezcas. Cuando Lorena se alejó entre las mesas, Alejandro permaneció inmóvil, observando su figura perderse entre la gente. Entendió que no había disculpa suficiente, pero sí la posibilidad de un nuevo comienzo. Pagó la cuenta, salió a la calle y levantó la vista hacia el cielo nublado. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la verdad, aunque amarga, podía ser un camino. Y mientras caminaba hacia su coche, una sola idea se repetía en su mente. Si quería ganarse un lugar en la vida de Mariana y de esos 3 niños, tendría que hacerlo con paciencia y sin mentiras. Esa noche, al llegar a casa, supo que al día siguiente diría las palabras que había evitado por años. Porque solo con la verdad completa, aunque doliera, podría empezar de nuevo. La tarde caía sobre Guadalajara con un aire denso.
como si el cielo presintiera que algo estaba por romperse. Alejandro había pasado el día entero en la oficina sin lograr concentrarse. Después de hablar con Lorena, sabía que ya no podía seguir evadiendo la conversación final. Tenía que mirar a Mariana a los ojos y escuchar de su propia voz la verdad que temía y deseaba a la vez. Al caer la noche, condujo hacia la colonia americana. Las calles estaban húmedas por una lluvia ligera y las luces de los faroles se reflejaban en el pavimento. Detuvo el coche frente al edificio donde vivía Mariana. Respiró hondo. Había ensayado mentalmente lo que iba a decir, pero en el fondo sabía que ninguna preparación sería suficiente. Cuando la vio salir, llevaba una bolsa de supermercado y el cabello recogido. No se sorprendió al verlo. Parecía esperarlo, como si hubiera intuido que esa conversación era inevitable. «Sabía que vendrías», dijo, sin levantar la voz. «No podía quedarme con dudas», respondió él. Mariana dejó la bolsa en el suelo y cruzó los brazos. «Te escucho». Alejandro dio un paso hacia ella. «No quiero rodeos, Mariana. Necesito saberlo de ti». «¿Los niños son míos?» Ella lo miró largo rato. No había enojo en su rostro, solo una calma que dolía más que cualquier reproche. «Sí», dijo finalmente. «Los tres son tuyos». El silencio que siguió fue tan espeso que se escuchaba el eco de la ciudad detrás, los coches lejanos, un perro ladrando. Alejandro cerró los ojos un instante. Las palabras lo golpearon con fuerza y alivio al mismo tiempo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con un hilo de voz. «Porque no estabas preparado», respondió ella. «Porque cuando te fuiste, yo entendí que tu amor tenía condiciones, y criar 3 hijos no admite condiciones». Él bajó la cabeza. «Tenías razón en alejarte». «No fue valentía», dijo Mariana. «Fue supervivencia. Cuando supe que eran 3, sentí miedo, pero también una paz extraña. Pensé que, aunque me doliera, era mejor sola que viviendo con la esperanza de que algún día volvieras». Alejandro quiso decir algo, pero se contuvo. La miró en silencio, intentando grabar cada palabra, cada gesto. «No te estoy reclamando nada», continuó ella. «Lo que pasó ya pasó. Pero si vas a estar ahora, entiende que no puedes hacerlo por culpa ni por compasión. Si te acercas, será para quedarte. Si no, mejor vete ahora». Él asintió lentamente. «No voy a irme. Quiero conocerlos. Quiero ser parte de su vida». Mariana arqueó las cejas. «Eso no depende solo de ti. Son niños, Alejandro. No juguetes ni proyectos de redención. Ellos no saben quién eres. Y no pienso presentarte hasta que vea que realmente entiendes lo que significa ser padre. Enséñame», dijo él con sinceridad. «No sé cómo hacerlo, pero quiero aprender». Por primera vez, una sombra de ternura cruzó el rostro de Mariana. «Empieza por la paciencia. No quieras correr, no busques atajos. Los niños huelen la prisa. Y si sientes que puedes fallar, dilo. Prefiero una verdad incómoda que una promesa vacía». «Lo prometo», dijo él. «No prometas», corrigió ella. «Cumple». Alejandro sonrió, con un brillo contenido en los ojos. «Entonces te demostraré que puedo hacerlo». Mariana recogió la bolsa del suelo. «Está bien. Te daré una oportunidad, pero será un camino largo. Y te advierto algo. Si haces daño a uno solo de ellos, no te perdonaré jamás». «No pienso hacerlo», aseguró él. «Veremos», dijo ella, y giró hacia la puerta del edificio. Antes de entrar, se detuvo un instante. «Mañana tengo que llevarlos a la escuela temprano. Si quieres acompañarnos, llegas a las 7:30. No digas nada, solo observa». Alejandro asintió, con el corazón desbordado. «Ahí estaré». Ella subió las escaleras sin volver la vista. Cuando la puerta se cerró, él se quedó bajo la lluvia ligera, con la sensación de que algo dentro de él se había limpiado también. Esa noche, al llegar a casa, abrió su cuaderno de notas y escribió una sola frase. «Son míos, y no voy a fallarles». Pero, mientras escribía, otra idea se le infiltró, sutil, peligrosa. Necesitaba certeza, pruebas,
Algo que le confirmara científicamente lo que su corazón ya sabía. No por desconfianza hacia Mariana, sino por una obsesión de control que nunca había logrado domar. Se prometió que no haría nada hasta hablar con ella de nuevo, pero el pensamiento quedó sembrado como una semilla. Y las semillas, cuando germinan en la duda, casi siempre terminan en desastre. Cerró el cuaderno, se sirvió un trago y miró el reflejo de la ciudad desde su ventana. Pensó en los 3 rostros que compartían sus ojos. Pensó en Mariana, firme y serena, marcándole el paso. Sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Y sin embargo, no imaginaba que el error que estaba a punto de cometer rompería lo poco que había logrado reconstruir. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Dentro de él, empezaba a crecer una tormenta. El amanecer en Guadalajara trajo un cielo limpio, casi ingenuo. Alejandro se levantó temprano, se vistió con discreción y condujo hasta la escuela donde Mariana dejaba a los niños. Desde el coche, observó cómo bajaban corriendo con sus mochilas azules, riendo, peleando por quién entraría primero. Mariana los despedía con un beso en la frente y una mirada que mezclaba cansancio y ternura. Él no se acercó. Cumplió su palabra. Solo observó. Pero mientras veía a los niños perderse tras la reja del colegio, una voz interna lo traicionó. Necesito saberlo con certeza. Esa frase se repitió una y otra vez, hasta convertirse en mandato. Rodrigo, su asistente, lo esperaba en el coche. ¿Todo bien, señor? Sí. Quiero que me consigas algo, dijo Alejandro, sin apartar la vista de la entrada. Lo que sea. Un contacto en un laboratorio privado. Necesito una prueba de ADN. Rodrigo lo miró, sorprendido. ¿De los niños? ¿Sin permiso? No voy a hacerles daño. Solo necesito una muestra. Alejandro, eso no está bien, replicó con cautela. Si Mariana lo descubre, te odiará. No lo hará, respondió él, más para convencerse a sí mismo que al otro. Esto es solo para tener claridad. Después todo será más fácil. Rodrigo quiso insistir, pero se contuvo. Sabía que cuando Alejandro Montiel tomaba una decisión, no había argumento que lo desviara. Esa misma tarde esperó fuera del colegio. Mariana saludó a otros padres, conversó unos minutos con la maestra y uno de los niños, Lucas, se acercó al carrito de paletas. Alejandro bajó del coche, fingió una llamada y se cruzó en su camino. «Hola», le dijo con una sonrisa suave. Lucas lo miró con curiosidad, sin miedo. «Hola, señor. ¿Te gusta la de tamarindo?», preguntó él señalando las paletas. «Sí, es la mejor». Alejandro pagó una y se la entregó. Cuando el niño corrió hacia su madre, guardó el palito usado en una bolsita plástica. Un gesto mínimo, casi invisible, un error enorme. Esa noche, el laboratorio recibió la muestra. Alejandro esperó 3 días con el estómago revuelto. Intentaba convencerse de que todo era por el bien de los niños, por responsabilidad, no por desconfianza. Pero en el fondo sabía que lo movía el miedo. Miedo a creer sin pruebas. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Beatriz Salgado, su prometida y socia, notaba el cambio. Alejandro llegaba distraído, hablaba menos, posponía reuniones. Una noche, mientras él dormía, revisó su celular. Encontró un mensaje de Rodrigo con un archivo adjunto. Informe listo, resultados en PDF. Beatriz, fría y meticulosa, no necesitó abrirlo para intuir que algo grave ocurría. Mandó llamar a su asistente, Carla. «Quiero saber quién es Mariana Ríos y por qué Alejandro la busca». Carla, eficiente como siempre, sonrió con profesionalismo. «En unas horas tendrá todo». 2 días después, Alejandro recibió el resultado. El documento era claro. Coincidencia genética del 99% con el niño identificado como Lucas Montiel Ríos. Sintió una mezcla de vértigo y alivio. «Es mi hijo». Lo repitió en silencio, varias veces, hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Pero la alegría duró poco. Mariana, al descubrir la bolsita plástica en el cesto de basura del coche familiar,
la misma en que guardaba el refrigerio de los niños, entendió de inmediato lo ocurrido. A esa hora, Alejandro llegaba a su oficina. Mariana apareció sin previo aviso, con el rostro encendido de furia contenida. Cerró la puerta sin pedir permiso. «¿Qué hiciste?», preguntó, mirándolo fijo. Él se quedó inmóvil. «Mariana, déjame explicarte». «¿Explicarme qué?», interrumpió. «Que robaste una muestra de ADN a mi hijo. ¿Que traicionaste la confianza que apenas estábamos empezando a construir?» «Solo quería estar seguro», dijo él. «¿Seguro de qué?». Su voz tembló. «¿De si decías la verdad? ¿De si eran tuyos? No necesitabas pruebas, Alejandro. Necesitabas fe. Y eso no se compra en un laboratorio». Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «No te atrevas. Lo que hiciste no tiene justificación. No quiero verte cerca de mis hijos, ni mañana ni nunca. Por favor». «No», dijo rotunda. «Si algo he aprendido es que quien no respeta los límites no merece segundas oportunidades». Salió del despacho sin mirar atrás. Alejandro sintió que todo el aire del lugar se había ido con ella. Horas después, mientras él intentaba recomponerse, Beatriz convocaba una reunión de emergencia con el consejo directivo. En la pantalla de su tablet ya tenía el dossier completo: fotos, copias de mensajes, la historia de Mariana. «Señores», dijo con voz impecable, «nuestro CEO está involucrado en un escándalo potencial. Sugiero tomar medidas antes de que su imagen afecte la empresa». La noticia comenzó a circular en corrillos privados. Las miradas en la oficina cambiaron. Rodrigo intentó advertirle, pero ya era tarde. Esa noche, Alejandro volvió a casa con la conciencia hecha trizas. Abrió la caja donde guardaba las fotos viejas y pensó en los niños, en Mariana, en todo lo que había destruido con un solo acto impulsivo. «¿Qué he hecho?», murmuró. Y mientras la ciudad dormía, su historia empezaba a torcerse hacia la caída. Una voz cálida, casi en susurro, acompañaba al espectador desde fuera. «¿Usted qué habría hecho en su lugar? Déjeme su opinión en los comentarios. Su mirada puede cambiar la historia». Alejandro no lo sabía aún, pero las consecuencias de su error recién comenzaban. Porque cuando el orgullo se mezcla con la culpa, las verdades tienden a explotar. El día después de la discusión fue un vacío. Alejandro no fue a la oficina ni contestó llamadas. La vergüenza lo mantenía encerrado, atrapado entre la culpa y el miedo. Revisaba una y otra vez los mensajes que había mandado a Mariana, todos sin respuesta. Cada silencio era un golpe más fuerte que cualquier insulto. Al caer la tarde, Rodrigo apareció en su departamento con el rostro serio. «Señor, tiene que ver esto», dijo mostrándole el teléfono. En la pantalla, una nota digital. La madre soltera que dice ser engañada por un empresario de alto perfil. Había fotos borrosas de Mariana entrando al colegio, de los niños jugando en el parque y una insinuación cruel sobre la identidad del padre. Alejandro sintió el estómago hundirse. «¿Quién publicó esto?», preguntó. «Un portal local, pero viene de más arriba. Ya rastreé el origen». «Beatriz». Ella movió contactos en medios. «Quiere aislarla». Alejandro apretó el teléfono con rabia. «No lo permitiré». Antes de poder hacer nada, el celular volvió a sonar. Era una llamada desconocida. Respondió. Una voz temblorosa habló del otro lado. «Soy Lorena. Mariana está en el Hospital Ángel Leaño. Uno de los niños se cayó en la escuela. No te avisé antes porque no sabía si querías aparecer, pero están solos». Alejandro no lo dudó. Salió corriendo. La noche lo recibió con luces intermitentes y sirenas a lo lejos. En el hospital, el olor a desinfectante lo envolvió como una nube fría. Preguntó en recepción. Dio su nombre y la recepcionista titubeó. «Solo familiares pueden entrar». Alejandro respiró hondo. «Soy el padre», dijo con firmeza. Lo dejaron pasar. En la sala de urgencias, Mariana estaba sentada junto a una camilla. Lucas dormía, con un vendaje en la frente. Los otros dos niños estaban abrazados a una manta. Mariana levantó la vista y su expresión pasó de sorpresa a agotamiento.
¿Qué haces aquí? Preguntó sin tono de enojo, solo cansancio. Vine porque me llamaron. Quiero ayudar. Ya hiciste suficiente daño, susurró. Él se acercó despacio. No voy a discutir. Solo me quedaré aquí si me dejas. Mariana lo observó largo rato. Finalmente, asintió. Está bien. Quédate al otro lado. No hables. La noche transcurrió en silencio. Alejandro se mantuvo de pie, sin apartar la vista del niño dormido. Cada respiración leve era un recordatorio de lo frágil que podía ser todo. A veces Mariana lo miraba sin decir nada. Otras, se quedaba perdida en sus pensamientos. Al amanecer, el médico entró con una sonrisa leve. Buenas noticias. No hay fractura. Solo un golpe fuerte. Puede irse a casa en unas horas. Mariana cerró los ojos, aliviada. Alejandro se permitió respirar. Gracias, doctor. Cuando los niños despertaron, lo vieron allí y sonrieron con la inocencia de quien no entiende los conflictos de los adultos. Lucas le mostró el vendaje como un trofeo. Mira, no dolió tanto. Alejandro sonrió. Eres valiente, campeón. Mariana los llevó al baño y aprovechó para hablar con él a solas. No te confundas. Que te haya dejado quedarte no borra lo que hiciste. Lo sé, dijo él, pero déjame demostrarte que aprendí. Si de verdad quieres ayudar, enfrenta lo que viene. Los medios no van a detenerse. Están usando mi nombre, mis hijos. Yo lo arreglaré. No quiero dinero ni abogados. Solo quiero que limpies lo que tú y tu gente ensuciaron. Lo haré. Te lo juro. Horas más tarde, mientras Mariana firmaba el alta médica, las redes se llenaban de comentarios crueles. Beatriz había filtrado más información. Correos, fotos viejas, incluso una insinuación de que Alejandro había comprado el silencio de la madre. La historia se volvió viral. En la escuela, otras madres comenzaron a mirar a Mariana con desprecio. La dirección la llamó para conversar. A la semana siguiente, recibió una notificación: suspensión temporal de su empleo en el preescolar donde daba clases. La razón: daño a la imagen institucional. Mariana no lloró. Solo respiró hondo y recogió sus cosas. En la puerta del colegio, los niños la esperaban sin entender. Alejandro apareció en ese momento, con la prensa siguiendo su coche desde lejos. «Súbanse», dijo, abriendo la puerta. Mariana lo miró. «No quiero esconderme, Alejandro. No hice nada malo. Lo sé. Pero no quiero que los lastimen». Ella vaciló. Luego asintió. Subieron juntos, mientras los flashes iluminaban la acera. Esa noche, en su departamento, Alejandro revisó los titulares. El empresario que reniega de sus hijos. Misterio en la familia Montiel. El escándalo de Mariana Ríos. Cerró la computadora y golpeó la mesa con el puño. «Esto no puede seguir así», dijo. Rodrigo lo observó, preocupado. «Beatriz no se detendrá. Va a destruirte para salvar la empresa». Alejandro respiró profundo. «Entonces la empresa ya no será mi vida». «Mi vida está ahí», señaló una foto que Rodrigo había tomado sin que él notara. Mariana dormida en la silla del hospital, con los niños abrazados a su lado. Por primera vez, entendió que lo que necesitaba no era defender su nombre, sino proteger lo que realmente importaba. Esa noche, cuando la ciudad se apagaba, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Porque a veces perderlo todo es el único modo de recuperar lo esencial. Las semanas siguientes fueron una prueba silenciosa. Alejandro se había convertido en el centro de un escándalo público. Portadas, programas de opinión, rumores. Las redes repetían su nombre con morbo. Beatriz, fría y calculadora, alimentaba el fuego. En cada entrevista o reunión filtrada, dejaba caer frases ambiguas. El señor Montiel atraviesa un proceso personal que podría comprometer la estabilidad de la compañía. Pero Alejandro ya no respondía. Había comprendido que luchar contra la manipulación de Beatriz era una batalla sin alma. La verdadera lucha estaba en otro lugar. Esa mañana, mientras revisaba documentos en su despacho, Beatriz irrumpió sin tocar la puerta. Vestía impecable, su perfume llenaba el aire. «Necesitamos hablar», dijo con ese tono de quien nunca pide, sino ordena.
Alejandro levantó la vista. Si es sobre la junta de inversionistas, ya tengo mi decisión. ¿Decisión? Repitió ella. No puedes tomar decisiones sin mí. Somos socios. Éramos socios, corrigió él. Presentaré mi renuncia y venderé mi participación. Beatriz lo miró sin parpadear. ¿Vas a tirarlo todo por una mujer que te usó para sobrevivir? No me usó, respondió con calma. Solo me mostró lo que realmente vale la pena. Beatriz soltó una risa breve, incrédula. Tú no sabes lo que estás haciendo. Si te vas, pierdes todo. Tus acciones, tus contactos, tu reputación. Tal vez sea lo que necesito. Empezar sin nada para saber quién soy sin todo esto. No seas ingenuo, dijo ella, acercándose. El mundo no perdona a los hombres que se ablandan. Alejandro la miró con una serenidad que la desconcertó. Tal vez el mundo necesite más hombres que se ablanden. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego cambió el tono. Si renuncias, no solo te destruirás, arrastrarás a esa mujer contigo. Yo puedo asegurarme de que pierda todo. Alejandro se levantó, la miró con dureza y respondió sin elevar la voz. Haz lo que quieras, Beatriz. Ya no tienes poder sobre mí. Ella sonrió con una elegancia gélida. Eso crees. Salió dejando tras de sí un aroma de amenaza. Esa misma tarde, Alejandro convocó al consejo. Frente a los socios, entregó su carta de renuncia. Habló sin titubeos. Durante años confundí éxito con valor, control con liderazgo. Hoy entiendo que dirigir no es mandar, sino estar presente. Me retiro para asumir otra clase de responsabilidad. Hubo murmullos, miradas incrédulas. Algunos intentaron detenerlo, pero él ya lo había decidido. Al final, firmó los papeles, entregó su anillo de compromiso y salió del edificio sin mirar atrás. Rodrigo lo esperaba afuera, con un coche modesto. ¿Está seguro, señor? Por primera vez, sí, respondió Alejandro. Los días siguientes fueron extraños, pero tranquilos. Vendió el coche de lujo, dejó su departamento y se mudó a un lugar más sencillo, cerca del Parque Revolución. Compró una bicicleta usada, empezó a cocinar, a caminar sin escoltas. Nadie lo saludaba con reverencia. Nadie lo llamaba señor Montiel. Era solo Alejandro, aprendiendo a vivir despacio. Mariana lo observaba con cautela. No lo había perdonado del todo, pero algo en su mirada empezaba a suavizarse. A veces lo dejaba acompañarla al supermercado o recoger a los niños. Otras veces, lo mantenía a distancia, probando su constancia. Una tarde, lo vio llegar con la ropa manchada de pintura. Había estado arreglando la cerca del patio de su edificio. Los niños corrieron a saludarlo. «¡Mira, mamá!». Alejandro ayudó a don José con la barda, gritó Diego, orgulloso. Mariana sonrió sin querer. Eso es nuevo. Antes los Montiel no sabían usar brochas. Él rió con humildad. Los Montiel estamos aprendiendo. Durante los fines de semana, comenzaron a compartir pequeños momentos. Caminatas al parque, películas con palomitas, tardes de tarea. Alejandro no buscaba impresionar, solo estar. A veces los niños le hacían preguntas simples, desarmantes. «¿Por qué no vivías con nosotros?», preguntó Lucas una tarde. Alejandro respiró hondo. «Porque cometí errores, pero ya no quiero irme nunca más». Los tres lo miraron en silencio, como si estuvieran midiendo si podían creerle. Luego Tomás, el más pequeño, se acercó, lo abrazó y susurró. «Está bien, papá». Esa palabra lo atravesó por dentro. No era un título, era un perdón. Mariana observó la escena sin hablar. Por primera vez en años, sus ojos se humedecieron sin rabia. Los días siguientes transcurrieron en calma. Alejandro sentía una paz nueva, la que nace cuando el orgullo deja de mandar. Trabajaba como asesor independiente, sin lujos, sin prensa. Pasaba más tiempo en casa que en reuniones. Una noche, mientras los niños dormían, Mariana le sirvió café en la cocina. «No sé si te perdono», dijo mirando su taza. «Pero agradezco que no te hayas ido». «No pienso hacerlo», respondió él. «Me gusta esta vida. Es sencilla, pero real».
Mariana sonrió apenas. La paz se siente rara, ¿verdad? Sí, pero me gusta cómo suena. Por primera vez, compartieron un silencio cómodo, sin pasado ni promesas. Solo presencia. Y cuando parecía que el ruido del mundo se había apagado, una carta anónima llegó al buzón. No tenía remitente. Solo una foto. La de un niño con los mismos ojos que Alejandro, pero que no era ninguno de los trillizos. Mariana la tomó con desconcierto. ¿Quién es este niño? Alejandro se quedó mudo. Dentro del sobre, una nota breve. También merece saber la verdad. La paz que habían construido empezó a temblar. Y en el fondo, ambos comprendieron que el pasado aún no había terminado de hablar. El sobre con la foto no solo trajo inquietud. Días después, Mariana recibió una notificación judicial. Un antiguo caso, archivado hacía años, había sido reabierto. La acusaban nuevamente de fraude administrativo durante su trabajo en la fundación. La misma historia que la había obligado a desaparecer cuando estaba embarazada. La misma herida. Alejandro se enteró mientras preparaba el desayuno de los niños. Mariana llegó con el papel en la mano, el rostro pálido. «Volvieron a abrir el caso», dijo sin rodeos. «¿Cómo es posible?», preguntó el incrédulo. «Ya estaba cerrado». Alguien movió los hilos. Su voz sonaba contenida, casi fría. «No necesito adivinar quién». Alejandro entendió de inmediato. «Beatriz». Era su estilo, golpear donde más dolía. Durante días, Mariana fue citada a declarar. Los titulares volvieron a llenarse de su nombre. Los mismos medios que habían destruido su reputación ahora hablaban de una investigación pendiente. En los foros la llamaban mentirosa, oportunista, hasta ladrona. Alejandro intentó acompañarla, pero ella se negó. «Déjame hacerlo sola», dijo. «No quiero que piensen que me defiende un hombre». Aún así, él no se quedó quieto. Buscó abogados, revisó archivos antiguos, contactó a excolaboradores de la fundación. Rodrigo, leal como siempre, rastreó cada documento. Una noche llegó con una pista. «Encontré algo, señor. Un nombre. Gustavo Ferrer. Era el jefe directo de Mariana en aquel entonces. Firmó los reportes del caso». Alejandro lo recordó. Gustavo, un hombre meticuloso, con fama de intachable, pero también con mucho que perder si se descubría la verdad. «Tráelo», dijo Alejandro. «No está en Guadalajara. Vive en Monterrey, pero puedo contactarlo por videollamada». «Hazlo». El día del juicio llegó. La sala del tribunal estaba llena. Mariana se presentó con la cabeza erguida, sin maquillaje, sin defensas innecesarias. Alejandro se sentó al fondo, observándola con una mezcla de orgullo y dolor. El fiscal comenzó con voz firme. «La señora Ríos fue responsable de alterar documentos financieros para desviar fondos. Existen registros que la implican directamente». El abogado defensor, contratado por Alejandro, pidió la palabra. «Su señoría, solicitamos una declaración clave, el testimonio de quien firmó esos reportes». El juez arqueó una ceja. «¿Está disponible ese testigo?». El abogado asintió. «Sí, en conexión remota». La pantalla al frente de la sala se encendió. Apareció el rostro de un hombre envejecido, con barba descuidada y mirada cansada. Era Gustavo Ferrer. «Señor Ferrer», empezó el abogado, «usted fue jefe directo de la señora Ríos». «¿Puede explicar su participación en los documentos en cuestión?». Gustavo respiró hondo. Su voz temblaba. «Sí, y debo decir la verdad. Yo falsifiqué esas firmas. Mariana no tuvo nada que ver». Un murmullo recorrió la sala. El fiscal se levantó de inmediato. «Objeción. Esa declaración no tiene sustento». «Sí lo tiene», dijo Gustavo. «Tengo copias de los correos y los respaldos originales. Yo estaba bajo presión. Beatriz Salgado me pidió modificar los registros para culpar a Mariana. Me amenazó con despedirme y destruir mi carrera». La tensión se volvió palpable. Alejandro cerró los ojos, sabiendo que todo encajaba. El juez pidió silencio. «¿Puede probar lo que dice?». «Sí. Ya envié los archivos autenticados a su correo oficial», respondió Gustavo. «Y me hago responsable». Durante unos segundos,
Solo se escuchó el tecleo del secretario revisando los documentos. Luego, el juez habló con voz grave. Los archivos confirman la falsificación. No hay evidencia válida contra la señora Ríos. El caso queda cerrado. Mariana no lloró. Solo bajó la cabeza y respiró profundo, como quien suelta un peso que llevaba demasiado tiempo encima. Alejandro se levantó, sin importar las miradas, y caminó hasta ella. No la tocó. Solo dijo en voz baja: «Se acabó. Eres libre». Mariana lo miró y asintió. Libre, pero cansada. Salieron juntos del juzgado. Afuera, el sol brillaba sobre el pavimento caliente. Los periodistas intentaron rodearlos, pero Alejandro se interpuso. «No habrá declaraciones», dijo con firmeza. «Lo único que deben publicar es la verdad». Caminaron hasta el coche en silencio. En el asiento trasero, Mariana dejó caer la cabeza contra el vidrio, cerrando los ojos. «Por fin», susurró. «Por fin mi nombre vuelve a estar limpio». Alejandro la miró con ternura. «Tu nombre siempre fue limpio. Solo necesitaba justicia». Mariana sonrió levemente. «A veces la justicia llega tarde, pero mientras llega». El coche avanzaba, Rodrigo le entregó un sobre. «Esto llegó hace una hora. No quise abrirlo sin permiso». Mariana lo tomó. Era una foto. Un niño de unos 6 años, con los mismos ojos que Alejandro y los mismos hoyuelos que los trillizos. En el reverso, una dirección: Querétaro. Ella lo miró, sorprendida. «¿Lo conoces?» Alejandro se quedó helado. «No, pero tiene mi cara». Mariana sostuvo su mirada. «Parece que la verdad aún no termina de aparecer». El coche siguió su camino, mientras el viento movía los papeles del expediente ya cerrado. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que el destino le daba otra oportunidad, aunque aún no sabía qué precio tendría. El viaje a Querétaro fue silencioso. Alejandro conducía con las manos tensas en el volante, mientras Mariana observaba por la ventana los campos secos que bordeaban la carretera. En el asiento trasero, los niños dormían, ajenos a la conversación pendiente. El sobre con la dirección descansaba sobre el tablero, como una brújula que los guiaba hacia una verdad inesperada. Llegaron a una colonia tranquila, con casas modestas y bugambilias en las rejas. Una mujer esperaba en la puerta, de pie, sin miedo. Tenía el cabello recogido, el rostro sereno, y una mirada que mezclaba determinación y paz. «¿Sara Delgado?», preguntó Alejandro al bajar del coche. Ella asintió. «Sí. Usted es Alejandro Montiel. Gracias por venir». Su voz era cálida, pero firme. No había rencor, solo verdad. Mariana se quedó unos pasos atrás observando. Sara los invitó a pasar. Dentro de la casa había olor a pan y a madera. Sobre la mesa, un dibujo infantil mostraba un sol grande, una casa y 4 figuras tomadas de la mano. Un niño salió corriendo desde el pasillo. «Mamá, llegó el señor», gritó alegremente. Alejandro lo miró. Tenía los mismos ojos, la misma sonrisa de los otros 3. Su corazón se detuvo. «Hola», dijo con voz temblorosa. «¿Sí?», respondió el niño con naturalidad. «¿Usted es mi papá?». El silencio se hizo eterno. Alejandro respiró profundo. Miró a Sara, que asintió despacio. «Sí, Andrés, soy tu papá». El niño sonrió, sin comprender aún la magnitud de esas palabras. «Entonces, puedes venir a mi partido del sábado». Alejandro rió con un nudo en la garganta. «Claro que sí. No me lo perdería por nada». Sara los dejó hablar unos minutos. Luego, cuando el niño fue a buscar sus juguetes, se sentó frente a ellos. «No los llamé por dinero», dijo con calma. «Andrés no necesita lujos. Solo quería que supiera la verdad. Tiene derecho a conocer a su padre». «Gracias por tu honestidad», dijo Mariana. «No todos tendrían ese valor». «No hay mérito», respondió Sara. «Solo amor. Y el amor, cuando es verdadero, no se esconde». Alejandro la miró con gratitud. «Prometo estar presente. No cometeré los mismos errores». «Eso no me lo prometas a mí», dijo ella. «Promételo a él». Minutos después, Andrés volvió con una pelota. «¿Jugamos?», preguntó.
mirando a Alejandro y luego a los trillizos, que se habían despertado y lo observaban con curiosidad. Los tres se miraron entre sí. Diego, el mayor, fue el primero en hablar. ¿Tú también eres hijo de Alejandro? Sí, respondió Andrés con una sonrisa. Entonces somos hermanos, dijo Tomás, encogiéndose de hombros. ¿Quieres jugar? Y en un segundo, los cuatro estaban corriendo por el patio, riendo, lanzando la pelota de un lado a otro. El sonido de sus risas llenó la casa. Mariana y Sara se miraron, sorprendidas por la naturalidad con que los niños habían hecho lo que los adultos tantas veces complican: aceptar. Alejandro se quedó observando aquella escena con los ojos humedecidos. Por primera vez, sintió que el pasado, con todo su dolor, había conducido hasta ese momento. 4 niños jugando juntos, sin rencor, sin etiquetas, sin miedo. Mariana se acercó y le habló con voz suave. No todos los finales son justos, Alejandro, pero este sí parece digno. Él asintió. Tal vez la vida no se trata de borrar errores, sino de construir algo verdadero encima de ellos. Sara los escuchaba desde la puerta, con una sonrisa tranquila. La familia no siempre nace del mismo techo, dijo. A veces nace del valor de mirarse con verdad. El sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja. Los niños seguían riendo, corriendo detrás de la pelota. Alejandro los llamó. ¡A cenar, equipo! Corrieron hacia él, con la alegría de quien siente que pertenece. Y en ese instante, el hombre que una vez lo tuvo todo entendió que lo más valioso no se compra ni se hereda, se gana estando presente. Miró a Mariana, a Sara, a los 4 pequeños. Gracias, susurró, por dejarme empezar de nuevo. El viento movió las cortinas. En la mesa, el dibujo de Andrés seguía allí. Una casa, un sol y 4 figuras tomadas de la mano. Pero alguien había agregado una más. Y así, entre risas y silencio, nació una nueva familia. Imperfecta, pero llena de verdad. Suscríbase, cuénteme desde qué ciudad nos acompaña, y vea ahora la historia que aparece en pantalla. Le aseguro que le tocará el corazón.